llegó la estrofa que a mí me tocó. Hola, Dios les bendiga. Me place saludarlos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a la nota doctrinal. Continuamos con el estudio de los atributos de Dios. En la clase pasada estuvimos hablando, ya comenzando a hablar sobre los atributos incomunicables. Hablamos de la simplicidad de Dios. Continuamos hoy con el número 2, o sea que los atributos de Dios son los atributos incomunicables. Son 5, que son simplicidad, infinidad, eternidad, y tenemos también los otros como inmutabilidad, y en su efecto el quinto, que viene siendo autosuficiencia. Estos atributos son los atributos incomunicables, o sea que Dios no lo comunica a ningún otro. Por eso es que Él dice: mi gloria no la daré a ningún otro. Entonces, hoy vamos a continuar hablando entonces con el segundo, que es la infinidad. La infinidad de Dios se relaciona a todos los atributos que ellos son lo que son en grado infinito o sin terminación. Dios trasciende todas las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. Él no puede ser aprisionado ni por el tiempo ni por el espacio. Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él puede hacer que las cosas sucedan, aún referentes al carácter de crear sin los medios o el material, y siempre en perfección sin medida. Su cualidad moral es completa hasta la infinidad, solo como un esfuerzo por expresar el hecho de que Él existe eternamente sin ninguna causa fuera de sí mismo, y que solamente Él es la causa suficiente de todo lo que es. Se le llama absoluto, o sea, infinidad. Pasemos al tercer atributo, la eternidad. Por medio de la palabra eternidad se expresan los siguientes 4 aspectos. Primero, la relación que Dios sostiene con la duración. Segundo, Dios es el autor del tiempo, no está condicionado a este en manera alguna. Tercero, es libre de actuar en relación al tiempo. Cuarto, es igualmente libre de actuar fuera de las limitaciones de este. Ejemplo, Dios actuando dentro del tiempo, Él dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Y nuevamente, dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. La palabra eternidad se usa de 2 maneras. Primero, para describir aquello que es ya de la eternidad pasada. La creación no tiene parte en la eternidad pasada, porque ella tuvo un principio, pero los seres humanos, como también los ángeles, tenemos cierta relación con la eternidad futura, ya que nunca dejaremos de existir. 2. Como la manera más adecuada de describir el concepto de lo que no tiene principio ni fin. Es en este aspecto, en la eternidad, es que se designa a Dios como el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí es donde se define, porque lo eterno es lo atemporal, ¿no? Según la eternidad, Dios no está en la cadena de causas y efectos.
Él no existe en transición a través de formas sucesivas del ser. Por eso dice, Él es el yo soy. Esto quiere decir que Dios es invariable y eterno, no solamente en su carácter y en sus atributos esenciales, sino en 1, su conocimiento. 2, no tener aumento ni disminución. 3, ser sin sucesión. Y 4, no tener limitaciones. Entonces, ¿cómo actúa Dios en el tiempo? Primero, no prohíbe ni su presencia ni su actuar en esto. Segundo, tampoco prohíbe su conocimiento de las distinciones del tiempo ni de los eventos como presente, pasados o futuro. El universo en toda su existencia es un arquetipo de la razón de Dios. Es un mapa o plano en donde ve todo lo que se está realizando progresivamente en el tiempo. O sea que Él ve la diferencia entre un ser que existe en el tiempo y otro visto solo y idealmente que existirá en el futuro distante o que ha existido en el pasado y ya no existe más, pero no como si hiciera un esfuerzo mental. No necesita un esfuerzo mental para ver esto. Por eso es que Él no está limitado en el tiempo. El asunto es que Dios siempre está viendo todo lo que es, ha sido y será, y viéndolo en su relación al tiempo tal y como es medido por los eventos. Podemos concluir que la eternidad no es un tiempo sin medida, sino el Dios inmutable y eterno que existe en todo tiempo y que se está revelando progresivamente en el universo tal y como existe en el tiempo. La eternidad de Dios está relacionada con su autosuficiencia. Él no tiene causa, por lo tanto. Él no tiene principio porque trasciende toda la cadena de causas y efectos. Por lo tanto, Él nunca dejará de existir. Y es casi una necesidad preguntar quién creó a Dios. Pasemos entonces al atributo número 4, el atributo inmutable, y es la inmutabilidad, o sea, los atributos incomunicables, la inmutabilidad. Dios es inmutable. Como aparece en los diccionarios, la inmutabilidad es el estado o cualidad de ser aquello que no es capaz de experimentar cambios, ya sea por aumento, disminución, desarrollo o evolución propia, inalterable, invariable, permanente. El único que es así es Dios. No está sujeto a cambio alguno, no importa cuál sea la esfera de las relaciones. Él no es menos ni más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar. Su conocimiento y su santidad no están sujetos a variación. La Escritura declara, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, porque generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo capítulo 1, el verso 2, también el verso 24 del capítulo 12, el 27 al 27. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9, también el verso 10. Toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, verso 17. La ausencia de cambio en Dios mismo está también en los principios morales que Él ha establecido. Ellos son de carácter permanente. En la historia bíblica encontramos que ha habido un obligatorio cambio de estructura en las antiguas dispensaciones de la religión revelada, y un gran cambio en las complicadas ceremonias del judaísmo, comparándolas con las simples formas del cristianismo. Pero, no obstante, permanecen a través de todas las dispensaciones los principios morales en Dios que son invariables, porque estos principios morales son una profunda realidad de su inmutabilidad. Algunos piensan que Dios está sujeto a cambios porque Él considera a la misma persona ahora con reprensible desagrado y luego con aprobación de amor. Esto es consistente con su inmutabilidad, porque es un requisito de esta o la luz del cambio moral en el objeto de su cambiada atención. Inclusive, hay algunos pasajes que parecen indicar que Dios está sujeto a cambios. Ejemplo, la declaración escrita en Génesis 6:6 diciendo: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Tiene que ser considerada a la luz de Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el capítulo 1, el primer libro de Samuel, capítulo 15, está escrito que Dios dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Verso 11:35. Pero también dijo por medio de Samuel: además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Verso 29. Entonces expliquemos esto. Dios, aunque es inmutable, no es inmóvil. Si Él prosigue consistentemente un curso recto, su actitud tiene que adaptarse a todo cambio moral que ocurre en el ser humano. Su invariable santidad requiere que Él trate al malo diferente del justo, cuando el justo se convierte en malo. Su trato hacia Él tiene que cambiar. Ejemplo, el sol no es inestable o parcial porque derrite la cera, pero endurece el barro. El cambio no está en el sol, sino en el objeto sobre el cual éste brilla. En cambio, en el trato de Dios hacia los seres humanos, es descrito, vamos a decir, antropomórficamente, como si fuese un cambio ocurrido en Él. Otros pasajes con estrecha relación con el primero que ha sido dado sirven para corregir cualquier mal entendimiento sobre este asunto. Avisos de juicio no cumplidos, tales como el de Jonás 3:4, verso 10, se explica por medio de su naturaleza condicional. De ahí de que la inmutabilidad de Dios asegura que su amor se adaptará a sí mismo a todos los diferentes modos y condiciones de sus hijos para guiar sus pasos, simpatizar con sus penas y contestar sus oraciones. Dios nos responde más rápidamente que el rostro de la madre frente a las variaciones de su bebé en una enfermedad. Quedamos pendientes entonces para mañana, Dios mediante, continuar con estos atributos, y tenemos el atributo número 5, que es la autosuficiencia. Gracias por la atención, Dios les bendiga. Y llegó la estrofa que a mí me tocó.